Hola amigas y amigos del segundo Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria. Soy Juan Francisco Rueda y el título de mi ponencia es Patrimonio y Arte Contemporáneo, la revisión del patrimonio en ámbitos museísticos de la España vacía como vía para el aprendizaje, el reconocimiento y la autoestima comunitarias. Uno de los síntomas sociales de las sociedades contemporáneas, ¿no?, de las sociedades occidentales, es el éxodo rural, la despoblación de los ámbitos rurales. En nuestro país incluso hay un concepto, la figura de la España vacía, que le debemos a Sergio del Molino, y habla de cómo hay zonas de nuestro territorio que se han ido despoblando justamente por una serie de cuestiones fundamentales que atañen a esa ciudadanía de los ámbitos rurales. La falta de oportunidades, el reparto creo que desequilibrado e injusto de los recursos, la falta de atención, digamos el abandono institucional, la vertebración al fin y al cabo de nuestro Estado hace que muchos de estos pueblos progresivamente hayan ido perdiendo población y que estén verdaderamente en situaciones que podríamos llamar de riesgo. Es lo que se llama, como comentábamos anteriormente, la España vacía. ¿Qué ocurre? Que todo este movimiento migratorio, todo este abandono de estas zonas rurales, casi siempre del interior, ¿no?, en favor de ámbitos de las grandes ciudades, de ámbitos costeros especialmente, además de muchísimas problemáticas de distinto orden, ¿no? Pienso en cómo muchísimas de esos ciudadanos, de esa ciudadanía que permanece en estos pueblos de la España vacía, se enfrentan verdaderamente a situaciones descabelladas en cuanto a la salud, por ejemplo, el cierre de las sucursales bancarias, al fin y al cabo situaciones capitales en su día a día también generan una serie de problemáticas respecto al patrimonio. El abandono de esos pueblos pone en riesgo pues distintas categorías patrimoniales, ¿no? Podemos pensar en el patrimonio monumental, pero evidentemente no podemos dejar de pensar en el patrimonio medioambiental, el patrimonio paisajístico. Menos población, se cuida menos el monte, se cuida menos esa zona, se desprotege, a su vez una problemática que incentiva la posibilidad de, por ejemplo, los fuegos, ¿no? Fuegos forestales y, como no, el patrimonio artístico, el patrimonio arqueológico, el patrimonio industrial, el patrimonio inmaterial. Se van despoblando esos pueblos y, por lo tanto, muchísimas de las tradiciones, la etnografía, se va perdiendo, la artesanía está en grave peligro, y ese es al día de hoy o en las últimas décadas un escenario real en nuestro país, y no solo en nuestro país, como os decía al principio, también en muchísimos ámbitos del mundo occidental, ¿no?, o del mundo, mejor dicho, del mundo desarrollado en vía de desarrollo, podríamos decir, ¿no? ¿Qué ha ocurrido o sobre qué aspectos quiero yo centrar mi ponencia? Justamente sobre la gestión del patrimonio cultural. La gestión del patrimonio cultural que desde hace ya unas décadas excedió ese ámbito propio de estudio, catalogación y conservación, y se entendió que había que gestionar el patrimonio para convertirlo en una especie de motor económico, una especie de nicho de posibilidades, siempre y cuando el patrimonio estuviera perfectamente conservado y no se pusiera en peligro por su explotación. Al día de hoy, pues justamente el patrimonio, la gestión del patrimonio cultural, o la gestión cultural, podríamos decir, también se ha convertido en un aliado para que esos territorios, esos pueblos de la España vacía, puedan hacer una gestión efectiva del patrimonio y permita, pues, quizá revertir esa falta de recursos, revertir ese abandono institucional. Se generan prácticas absolutamente innovadoras de lo público, prácticas innovadoras de la gestión cultural, que en muchísimos casos, hay un caso especialmente importante como el de Genalguacil, un pueblo en el Valle del Genal, en la provincia de Málaga, que es España vacía, absolutamente. Este pueblo que ha abrazado la gestión del arte contemporáneo
en el ámbito rural desde 1994, es un caso de un pueblo que ha conseguido revertir la despoblación, ganar población y ganar oportunidades. Hoy vivir en Genalhuacil, que es un ejemplo, ya os digo, de muchísimos otros pueblos, es una situación muchísimo más favorable que hace unos años. ¿Cuál es la importancia de la gestión cultural en estos ámbitos, ¿no?, museísticos de la España vacía? Bueno, pues que se convierte verdaderamente en una vía para poner en valor el patrimonio. Muchísimas veces los artistas que van a trabajar estos pueblos, porque estos pueblos generan iniciativas culturales en torno al patrimonio, en torno a muchos ámbitos de la cultura, las artes escénicas, las artes vivas, las artes plásticas o artes visuales. Estos pueblos que generan este tipo de iniciativas, pues hacen que muchísimos artistas acudan a su pueblo, y estos artistas a veces residen en el pueblo y trabajan con la comunidad. Son fundamentales los conceptos comunidad y territorio, ¿no? De tal manera que estos artistas que trabajan con la comunidad, que se vinculan con el territorio, acaban trabajando sobre el patrimonio, apelan a la identidad, apelan a la memoria, y al trabajar sobre el patrimonio, al generar una suerte de metapatrimonio, nuevas obras que se acaban convirtiendo en un patrimonio nuevo para esos pueblos, pero que trabajan o aluden al patrimonio en vía de desaparición, inadvertido, en peligro, acaban siendo unos actores fundamentales que permiten que los vecinos, que esa comunidad se reconozcan en obras que hablan sobre ellos, que aprendan, generan un aprendizaje, porque muchísimas veces son esos artistas los que vienen a poner en valor muchísimas de esas categorías patrimoniales, muchísimas de esas tradiciones, muchísimos elementos que a veces pasan en cierta manera inadvertidos, ¿no?, en el imaginario local, y son los artistas los que acaban señalando y significando, artistas comisarios, ¿no?, señalando y significando el valor de ese patrimonio. Y claro, a partir de ahí, de esa puesta en valor del patrimonio, de ese aprendizaje, de ese reconocimiento, ¿no?, cuando el vecino se reconoce en la obra de arte, fijaos qué importante es, ¿no?, porque le da un valor, ¿no?, descubre que el arte contemporáneo tiene un valor verdaderamente referencial, autorreferencial, en este caso para ellos. Automáticamente se está dando una serie de situaciones que acaban siendo absolutamente beneficiosas de cara al patrimonio cultural, ¿no?, de cara a que los vecinos empiezan a tener una conciencia de lo que es patrimonio, una consideración de ese patrimonio, una especie de autoestima por contar con ese patrimonio. Cuando estas iniciativas culturales adquieren verdaderamente un nivel de excelencia, en nuestro país son numerosas, ¿no?, las instituciones que han adquirido un nivel de excelencia. Ahora a continuación os nombraré algunos. Ahí también surge otra autoestima, ¿no? Ya no es solo la autoestima por contar con un patrimonio, sino la autoestima por contar con un proyecto innovador, proyecto de referencia nacional e internacional, que acaba hablando de cómo un pueblo tiene la facultad, tiene la capacidad, ¿no?, de articular un proyecto que excede los límites municipales o locales, provinciales, incluso nacionales, ¿no? Ciertamente en nuestro país hay proyectos que son de una entidad apabullante o abrumadora, ¿no? Os contaba antes el caso de Genalhuacil. Genalhuacil Pueblo Museo es un caso excepcional de la lucha contra la despoblación, justamente a partir del arte contemporáneo. Os decía anteriormente que se sitúa en la provincia de Málaga. La Fundación Antonino Icinia, en Cerezares del Condado, en León, es otro caso verdaderamente singular y extraordinario. Collegium en Arévalo, también en Castilla y León. Verdaderamente son muchos, ¿no? Muturbel, pienso en el País Vasco, Monte do Couso en Galicia. Son muchísimos los proyectos que, trabajando con el dispositivo exposición, trabajando con el arte contemporáneo, con la estética relacional, que es aquella que invita a que el artista trabaje con la comunidad, ¿no? Se generan una serie de relaciones, ¿no? Muchísimas veces
el objeto artístico como tal es casi que un residuo, es un producto de justamente esas relaciones, ¿no? Y ahí se genera un proceso verdaderamente de aprendizaje muy, muy importante. Como decía, ya para finalizar, para no extenderme mucho más, este tipo de prácticas, ¿no? Desde el arte contemporáneo, desde el dispositivo exposición, que trabajan sobre el patrimonio, acaban verdaderamente teniendo un retorno fundamental para esa comunidad, para esos territorios de la España vacía, adquieren aprendizaje, adquieren reconocimiento y adquieren autoestima. Espero que os haya gustado.